Los Nenets, una de las tribus más aisladas de la Tierra, son considerados los últimos nómadas del Ártico, conocidos por vivir en uno de los lugares más hostiles del mundo en Siberia. Sobreviven a temperaturas de 50 grados bajo cero, viven como lo hacían sus antepasados hace miles de años y migran constantemente para encontrar comida. Aquí todo es peligroso: caminar, respirar, manejar con grietas en la nieve, tormentas repentinas y un aislamiento total de la civilización. En los próximos días nos vamos a adentrar en el Ártico en la búsqueda de esta vida primitiva en el hielo. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, la emoción es inimaginable porque finalmente se congeló el río. Nos encontramos en el Círculo Polar Ártico, estamos en Siberia, en Rusia, específicamente en la ciudad de Vorkuta, y nos encontrábamos aquí esperando que se congelara un río por el que tenemos que subir, tenemos que ir en moto de nieve por ahí, por Dios, ni siquiera me lo puedo imaginar. Tenemos que, ¿qué será? No es navegar, o se navegará el hielo. Tenemos que ir por el hielo durante 4 o 6 horas para encontrarnos con una familia de nenets, de indígenas nativos que viven en estas tierras extremas a menos 50 grados bajo cero, y viven aquí desde hace miles de años. No tengo ni idea de cómo. Así que la aventura que nos espera el día de hoy en Rusia no tiene precedentes. Va a ser extremo. Pero ¿qué está pasando? Mi hermana me invitó a ver pieles. ¿Qué? Vean estos zorros. Por Dios, amigos, son zorros reales. Bueno, lo que quedó de ellos. Vean este zorro del Ártico. Blanco, blanco, blanco. El que, wow, se camufla en la nieve. ¿Y estas pieles de qué serán? ¡Wow! Cuernos, zapatos de piel, todo de piel. Son de reno. Estos productos son de piel de reno, sumamente importantes aquí en el norte de Rusia. Vean la suela. Esto tiene que aguantar frío como una bestia. Les tengo que presentar a la experta, mi hermana. Hola. Very good, yes. Hola. My name is Tatiana. Live in Vorkuta. Perfect. Les presento a Tania, que Tania significa Tatiana. Es la experta, es la hija mayor de la familia que vamos a ir a visitar. Es quien nos va a llevar hasta allá. Así que ella es la que sabe y nos va a ayudar a hacer algunas compras, porque a pesar de que ustedes me ven así, todavía no estamos preparados para lo que vamos a vivir el día de hoy. Honestamente, tengo miedo, la verdad, no les voy a mentir. Estoy preocupado porque nunca he grabado en estas temperaturas. Me está doliendo la cara, me duelen un poco las manos, me duelen un poco los pies. Hay que comprar unos guantes especiales porque vamos a estar 4 o 6 horas montados en una moto de nieve con todo el frío dándonos. No sé qué va a pasar con los equipos, no sé qué va a pasar con las cámaras, con el dron, con las cosas que tenemos. Entonces espero que me acompañen en esta aventura. Pase lo que pase, les voy a ir contando, pero esperemos que todo salga bien. Estoy asustado de todas las formas posibles. Por aquí está la otra Tatiana, que los nombres rusos son muy latinos. Nos encontramos a Julia, nos encontramos a Tatiana, que se dice Tania, y Tania también nos está guiando en la compra de las cosas que nos hacen falta. Dice que tenemos que usar estas medias de lana. Sí. Y habla un poquito de español también. Sí, un poco hablo español. Más que una guía, Tania también hace videos sobre la vida extrema en Rusia. Entonces es como una compañera. Me está ayudando por aquí en esta parte del mundo. Y en la cámara tenemos a nada más y a nada menos que la Fabi. Nos hemos encontrado que la gente es muy linda, es muy amable, y siempre nos preguntan que de dónde somos, que de dónde venimos. En esta parte del mundo prácticamente todos los productos son así. Hay boxers térmicos, hay ropa interior térmica, camisetas térmicas, pantalones de mezclilla térmicos. Todo trae ese pelito por dentro. Sí, la preparación es muy importante parte en estas expediciones. Это не переводится? Está tratando de hablarnos en español. Bueno, Все понял. eso, mi hermano. En esta ciudad las paradas son térmicas, son con calor, porque imagínense esperar en este frío. Y el bus está calientito, por dicha. No sé si escuchan la canción que está sonando. Es la canción de Llorando se fue, pero en brasileño. Qué rico escuchar eso aquí. Quiero ver esto más detalladamente. Y es que claro, imagínense aquí el frío que puede hacer a menos 50 cuando hay que esperar el bus. En cambio aquí está más calientito y hay incluso para cargar el celular. Usted se sienta, carga su celular y no se muere de frío. Yo siempre lo he dicho, amigos, siempre he dicho que las palomas es una de las peores plagas. Van a terminar dominando el mundo. Están a 50 grados en el
desierto y están aquí a menos 20 y sobreviven a menos 50. ¿Qué pasa con estos animales? Alguien estúdielos, por favor. En una ciudad como esta, ahorita que cae el invierno, la temperatura llega a menos 40, menos 50. Ya los carros no se pueden dejar afuera porque se pone tan frío que yo no sé qué parte se les congela, pero se dañan los carros. Entonces tienen que dormir en garajes cerrados, me imagino con calefacción, donde los deja todo el mundo en la noche. Porque si los dejan a la intemperie, a esa temperatura, al otro día en la mañana ya no va a funcionar. Incluso quedarse varados en alguna parte y no tener asistencia rápida podría ser mortal. Imagínense estar a menos 50, lejos de aquí, que el carro no prenda. Es una situación muy peligrosa. A pesar de que ando 2 pares de medias térmicas y varias capas de térmicos aquí, para el viaje que nos espera tuvimos que comprar lana pura. Esta tiene que ser la primera capa que va en contacto con la piel en el pie, porque son como las zonas más expuestas, lo que primero se enfría y duele. Y vean las botas como son por dentro, también son térmicas. Además de todas las capas que ya llevo encima, nos vamos a poner como un tipo de buzo militar para tener protección extra. Parece noche, pero apenas son 3 de la tarde. Ya llegó la oscuridad, llegó el momento de irnos. Tenemos que ir al límite de la ciudad, donde termina esta civilización, esta ciudad, para agarrar camino por donde no hay, por la tundra, llegar al río, subir. Todo lo vamos a hacer de noche. Esto no me lo esperaba. Va a ser muchísimo más frío. De hecho, andar con todo este equipo es muy incómodo, porque usted entra a un supermercado o cualquier lugar y está caliente. Imagínese cómo se siente con toda esta ropa. Nos subimos al taxi y está caliente, pero tenemos que andarla porque ya nos vamos a bajar en el frío. Este equipo tengo que apagarlo porque es muy probable que se congele en el camino. Es muy probable que durante todo este tiempo a 20, 30 bajo cero se congele y se pueda dañar, se pueda condensar por dentro. Al parecer hay como un tipo de parqueo, de almacén en las afueras de la ciudad. Aquí es donde las personas que vienen de fuera dejan las motos de nieve, porque hay personas que viven a 1 hora, hay unas que viven a 2 horas y luego están personas que viven a 4 o 6 horas de aquí, que son las que vamos a ir a visitar. Vean el trineo en el que vamos a ir, qué locura. This is our transportation. Sí, este es nuestro transporte. Trineos y motonieve. Van personas en la moto de nieve y nosotros vamos aquí atrás. Sí, 2 personas en moto y otras en este trineos. Me imagino que vamos a ir montados con las cosas o encima de las cosas. Va a ser un viaje duro. Aquí nos ponemos las últimas capas de ropa para poder aguantar lo que se viene. Hay que cuidarnos demasiado el cuello. Ya ando un poco dañadas las glándulas. Parece que los diferentes pastores de renos que viven en las afueras aprovecharon que se congeló el río. Por eso es que nos encontramos tantas motos de nieve por aquí. Ya llegó el papá de Tatiana, que es quien nos va a recibir en su casa. El papá de Tatiana, la Nenet. Ellos aprovecharon que vinieron a recogernos y que vinieron a llevar a Tatiana también para la casa, para comprar gasolina y comprar algunas cosas. Nosotros también les llevamos un montón de cosas a los niños. A lo que entiendo es una familia muy grande, y lo que vamos a ver es algo que está a nada de desaparecer. Está a unos años de que esto ya no exista nunca más, porque los niños, por ejemplo, ustedes pueden ver a Tatiana, que nos va a llevar. Ellos ya están recibiendo educación, vienen a la ciudad y ya no quieren llevar esta vida tan dura que vamos a ir a ver. Por supuesto, está muy difícil que alguien la quiera llevar por mucho gusto. Entonces solo los señores actualmente, los mayores, están llevando este tipo de vida. En unos años esto no va a existir. Somos muy afortunados. Les presento a mi compadre Piotr. Es quien nos va a recibir en su chum, que es como se llaman las casas de los Nenets. Son una locura. En unas horas las vamos a ver. Lo primero que le quiero preguntar a Piotr es si tiene frío. Do you feel cold? Ну так-то холодно, ну холодно. Нет, мне-то не холодно, нормально, тепло. Y es que vean lo que está vistiendo mi hermano. Anda con piel de reno. Todo esto es piel real de reno y es hecho en casa. Muy probablemente se lo hizo la esposa. No anda guantes, no anda nada que le cubra la cara. Solo un gorrito. Imagínense la adaptación que tienen estas personas. Esto va a ser realmente duro. De hecho, yo creo que es una de las cosas más complicadas que hemos grabado hasta la fecha en el canal. Solo la llegada ha sido, y no ha llegado la parte más difícil, una odisea. Tenemos que acomodarnos los tres
en este pequeño espacio del trineo. Ellos por supuesto son los maestros, nos están explicando todas las formas posibles en las que nos podemos acomodar 3 personas aquí atrás. Todo listo, amigos, nos vamos. No sé qué tanto les voy a poder documentar de todo este camino, porque me dijeron que me agarre muy fuerte, que aquí atrás se podría mover bastante y que puedo caer. Y el peligro es que ellos no se dan cuenta cuando alguien se cae, porque la moto hace tanto ruido que no se escucha. Si yo me caigo y grito, ellos no van a escuchar, no se van a dar cuenta. Así que veamos qué acontece, veamos qué pasa, perros. ¡Vámonos! No tengo una noción del tiempo, no sé cuánto llevamos ahorita. Quiero que vean cómo se va congelando la ropa. Todo lo que llevamos puesto va agarrando escarcha y hielo. Vean ese abrigo lleno de hielo. Siempre que se hacen estos viajes, los nenes van mínimo en pareja justo por esto. Acabamos de encontrar una persona botada en el camino, entonces la vamos a auxiliar. Bueno, la vamos suena manada, como si yo fuera mecánico, pero ellos se detienen a ayudarlo. Aquí están revisando el motor a ver qué se le puede hacer, pero es extremadamente peligroso quedarse varado aquí sin ayuda en medio de la nada. Las temperaturas son muy extremas. Obviamente ellos resisten mucho más que nosotros, pero si él se quedara aquí y se viene una tormenta de nieve o pasa alguna situación así, podría morir de frío. Mi amigo, por lo que estoy viendo aquí, está cambiando las candelas y me llama la atención. Bien, bien, mi compadre. Me llama la atención que anda candelas nuevas y anda herramientas. Y me cuentan que es que todos, absolutamente todos los nenes que andan en motos de nieve saben cómo arreglar específicamente su moto de nieve. Y andan las cositas que principalmente fallan. Me imagino que andan candelas, andan gasolina, andan aceite, algún cable de gas, cable de freno, todo ese tipo de cosas. Y ellos aprendieron cómo arreglarla de sus padres. Padre le enseñó y así sucesivamente. Entonces vean, mi amigo andaba herramienta y todo, ya la arregló y sigue, porque es muy peligroso quedar aquí en medio de la nada solo. El camino es rudo y ahora sí estamos en medio de la nada. De hecho, no hay camino, básicamente se va haciendo y hay que agarrarse fuerte de estas tiras, porque si no, no salimos. Amigos, están pasando demasiadas cosas en muy poco tiempo. Llegó un lobito, amigo. It's a dog. Yo le creo todo lo que me dice. Si ella me dice que esto es un oso, yo le voy a creer. Wolf es salvaje, animal salvaje. Claro, pero yo no sé si los nenes tienen lobos. Perro. Si usted me dice que los nenes tienen lobos en la casa, yo le creo. No, es un perrito, pero parece un lobo, sí. Vean el pelaje. Además, nos acabamos de volcar. No lo pude grabar porque nos hicimos una maleta en el suelo. Está bien. Dios. ¡Se volcaron! ¡Qué p***! Y todo el mundo se reía y se levantaron y siguieron como si nada pasó. Y además no se pueden ver, parece que son salvajes, pero anda una manada de renos aquí, de cientos de renos que nos topamos cruzando la calle. Y ahora vamos a caminar sobre el río que estábamos esperando que se congelara, porque ya se congeló, pero no sabemos si lo suficiente para que soporte el peso de la moto, del trineo, de la carga y extra de nosotros encima. Entonces mejor va a ir la moto y nosotros caminando. Demasiadas cosas en unos segundos. Qué lindos estos perros, amigos. Nunca había visto yo esta raza. Me dicen que son semilobos. Ay, qué lindo, qué hermoso. Todo peludito y este manchadito. Imaginen cuánto resisten al frío estos animales. Solo andan con su pelo, andan las patitas peladas en la nieve. Amigo, usted también, amiguito.
¡Qué lindo! Quiero uno. Pero allá en mi pueblo se moriría de calor. Esperemos que ahora no nos esté mintiendo. These dogs are semi-wild. Sí, They have like sangre salvaje. sí. They can hunt rhinos y other animals and kill them because they have wild blood. Ok. Son semilobos. Yeah, that's why. Esto es una locura, amigos. Este es el río congelado. Es muy grande, muy ancho. Esto es como caminar en jabón. Y además da miedo. Existe la posibilidad de caer realmente. Vamos separados a 2 metros uno del otro. Los del frente obviamente son los Dennets, los expertos que van viendo el hielo y en caso de que haya algo extraño nos van a avisar o van a cambiar la ruta para no caer al agua. ¡Wow! Vean esta locura. Sí, uy, ¿qué tan delgado es el...? Bueno, no es tan delgado. Si yo pongo la luz, podemos ver lo que hay bajo el agua. Por Dios, ¿qué estamos viviendo? Y qué miedo también. Hay que ir prácticamente patinando. Es la manera más segura para no resbalarse. Hay que ir así, patinando en hielo por primera vez. Aquí en esta quebradura se puede ver perfectamente el grueso de este hielo. Por alguna razón se partió y se ve que tiene unos 10 centímetros tal vez de ancho. O sea que debajo hay agua fluyendo debajo de este hielo. Pero conforme va avanzando el invierno se va a congelar por completo y va a ser un solo bloque de hielo todo esto. ¡Qué miedo! Nosotros acabamos de pasar por ahí. El hielo no está tan grueso y ellos se mandan en las motos de nieve. Estamos totalmente en medio de la tundra y no saben lo que pasó, amigos. Rompimos el trineo. ¿Será que estoy demasiado pesado o qué es lo que pasa? No sé qué tanto se alcance a ver, pero no hay nada, absolutamente nada. De hecho, no sé por qué está como clarito. Tal vez sea por la luna. No sé si se refleja en la nieve blanca, pero se alcanza a ver relativamente bien. Pero sí, se rompió el trineo. No sé cómo vamos a salir de esta. Ay, mi compadre, lo perdimos. Where is Cara? No, Cara. Se metió en el abrigo. Mi amigo, lo entiendo. Yo quiero estar igual, pero no me asuste, dé señales de vida. Está respirando, está respirando. Pero sí, no sé cómo vamos a salir de esta, la verdad. Siempre voy muy positivo por la vida, pero esta situación está jodida. Ahí estaba mi compadre. Voy a aprovechar que estamos parados para enseñarles más o menos cómo vamos. Mi compadre va por ahí, mi comadre va al otro lado, yo voy aquí y los pies los voy arrastrando en la tierra. Con razón los llevo tan fríos ahora que lo pienso. Pero sí, así voy y tengo que agarrarme de estos mecates de aquí porque se hace duro para todo lado. Me podría quedar botado en cualquier momento. Algo muy curioso es que apenas son las 9 de la noche. A pesar de que yo siento que pasé toda la noche viajando, que deberían ser como las 2 de la mañana. Apenas son las 9. Recuerden que salimos relativamente de día, solo que aquí el sol se pone a las 2 de la tarde. Entonces a las 3:30, 4 que salimos, ya era noche. Por cierto, veo que ahí viene... ¿Será que ahí viene el rescate? Amigos, mi hermano, bendito sea, Señor. Claro, ese es el mío. Le pegaron un amarre, un para allá y para acá, al menos para llegar, creo yo. Vámonos. Definitivamente el trineo va en el piso, está muy golpeado, entonces le están haciendo un remiendo más grande. Lo pararon, lo volcaron por completo, volvieron a bajar la pieza y le están amarrando a ver si resiste. Parece que estoy muy pesado, amigos. He tried it today and tomorrow he will repair it.
It's not permanent. Bien, eso mi compadre, este es un maestro, claro. Qué dura la vida aquí en el frío, amigos. Todo cuesta el doble o el triple, porque las manos lo sufren, los pies lo sufren, la cara, todo sufre el frío. Ahora el truco va a ser ir con todo el peso al lado contrario de donde se despedazó. A ver si funciona, a ver si logramos llegar de esta manera. 3 horitos después. ¡Nos caemos, amigos! ¡No funcionó! Vamos los tres hechos un puchito en la única esquina que queda buena. ¡Ay, no! ¡Vamos al borde! Esto que ven por aquí atrás es un chum, el primero que encontramos en el camino 6 horas después. Aquí se queda mi compadre, el que llegó a ayudarnos, el que venía detrás de nosotros. Esta es la casa de él. Me dicen que este es un chum pequeñito y que además, esto yo no tenía ni idea, que estas montañas impresionantes que están aquí, que está la luna asomándose, son las que dividen Europa de Asia en Rusia. Rusia tiene una parte en Europa y otra en Asia, es el país más grande del mundo. Entonces aquí estamos en Europa y el chum al que vamos nosotros está en Asia. Todavía falta para llegar, hay que cruzar las montañas. Acabamos de cruzar algo que parece un lago congelado a la par de una montaña con la luna. No tiene sentido este paisaje. Y justo saliendo como del lago quedamos pegados. Hay que empujar para salir de aquí. Con solo quitarme el guante para hacer esta toma siento que voy a perder la mano. Quema como no tienen idea. Esta parte está demasiado inclinada. Nos volcamos, tenemos que subirla caminando y frente a nosotros aparece un pastor con renos. Vean estas bellezas, por Dios. Dios mío, ¿qué son estos animales tan hermosos? ¿Qué son esos cuernos? Parecen falsos. Van jalando un trineo como en las películas. ¡Qué cena, por Dios! ¿Será que van a ir por las maletas? Y todo el equipo y la comida. Ya son la 1 de la mañana. Ya ahorita no sé cuántas horas llevamos de camino, pero creo que esto es lo último. Subir esta montaña donde ya no puedes subir ni siquiera la moto y es muy duro. Imaginen subir una montaña a la 1 de la mañana a menos 20 y me está dando calor de tantas capas de ropa que llevo. Mi cuerpo está sudando, pero no me las puedo quitar. Es sofocante, es una sensación fea. ¿Cómo diablos? ¡Sí subía! ¿Cómo que no? Pero esa nave es otra, es como un mini chapulín, no es en la que veníamos. Esto es totalmente surreal. Bueno, solo falta que se haga un hueco y me hunda. Pero podría ir bajando ahí por la nieve, pero voy bajando como patinando por un río congelado que va hacia abajo, entonces es mucho más fácil hasta que caiga sentado. Pero mis hermanas, se puso rara la nieve. Mi hermano regresó por nosotros. Gracias, mi hermano. Ay, 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 pero que me encontré aquí. Tienen un gatito. ¿Qué otros animales tendrán? ¿Será que tienen perros? Lo logramos, amigos. Son las 2 de la mañana. Dios mío, y en un principio iban a ser solo 4 o 6 horas. ¿Cuánto duramos? Como 10 horas. No sé, no me dan las matemáticas ahorita. Amigos, llegamos a un chum. Bueno, primero voy a quitarme todo y ya casi les cuento. Ahora sí, déjenme contarles todo lo que acaba de pasar. La verdad es que no lo he asimilado. Simplemente llegué metido en el papel y se me olvidó que estamos a 10 horas dentro de la tundra, en medio de la nada, en este chum. Es todo lo que hay. No hay nada más. No hay vecinos. Ni siquiera es una aldea de chums. Que hay un montón de chums. No, solo este. Y aquí vive una familia como de... Ahorita he contado 8 personas, pero entiendo que hay otras que están durmiendo. Son las 2:30 de la mañana. Ya me está entrando frío otra vez. Para llegar hasta aquí nos volcamos
llegamos como 2 o 3 veces. Había muchas partes en las que había que bajarse, empujar la moto, caminar. Para ustedes fueron unos minutos, pero fueron 10 horas de viaje. Pero ya llegando aquí, me topé una de las escenas más impresionantes que he visto en mi vida. La nieve, la desolación total y las auroras boreales moviéndose, pero encendidas. Yo siempre había leído, siempre había escuchado que costaba mucho verlas, que de hecho se ven muchísimo mejor en las cámaras, en las fotos y en la vida real. No es a como uno lo ve en los videos, pero yo prácticamente estas luces que ustedes están viendo, prácticamente eso fue lo que vi. Tal vez no eran tan verdes, pero eso fue lo que vi, como una serpiente moviéndose en el cielo. Dios mío, y eso está aquí afuera, justo arriba de nosotros. En este momento está pasando ahí afuera. Señora, se acaba de ganar el cielo. Imagínense un tecito caliente, unas galletitas a esta hora, en este frío. Tuvimos una cenita con la familia, hablamos un poco. Me contaban que a ellos nunca les ha pasado, que este chum lo hicieron hace 22 años. Cuando dicen que lo hicieron se refieren a que la señora lo hizo, lo cosió, porque ellos lo desarman y lo mueven a otros lados. Ellos son nómadas, viven moviéndose de un lado para otro, pero cuentan que a otras familias les ha pasado que están durmiendo y pegan vientos fuertes, no sé si escuchan como lo de ahorita, y se traen el chum abajo. Imagínense estar durmiendo aquí en la tundra, que se caiga el chum y entre el frío y usted dormido. Debe ser una pesadilla. Además, si ponen atención, normalmente todos duermen, simplemente nos acostamos todos aquí. No sé si todos juntos, no sé si todos revueltos o mujeres y hombres por aparte, pero allá al fondo, que ustedes notan, hay como un cuartito, como una cortina ahí que divide algo. Ese es el cuarto de los recién casados, así como lo oyen. Hay una pareja recién casada que tiene hasta un bebé ahorita, y ese es como su cuarto de, me imagino, como de luna de miel. Pero igual ahorita es muy tarde, ya las 3 de la mañana en este momento, así que vamos a dormir. Vamos a quedarnos varios días con los nenes para aprender sobre ellos, sobre esta vida extrema. Vamos a trabajar también todo lo que sea posible hacer, pero por ahora vamos a descansar. ¿Están listos para ver este lugar a plena luz del sol? Vean esto conmigo. Por la hora a la que llegamos, la madrugada, obviamente me acabo de despertar. Ellos ya estaban despiertos desde más temprano, haciendo labores, realizando tareas. De hecho, veo que allá vienen los renos bajando. ¿Qué es esta escena tan hermosa? ¿Qué es la fábrica de Santa Claus? Hoy tenemos que ir en búsqueda de alimento. Hay que ir a pescar, arrear los renos, ir a hacer diferentes tareas, probablemente con mi compadre. Pero eso será para el siguiente video, que nos vamos a quedar unos días por aquí. Déjenme todo ahí abajo en los comentarios, amigos. Vayan a seguirme en el Instagram, en las diferentes redes sociales. Compartan este video, coméntenlo mucho si les gusta este tipo de contenido, porque es demasiado, pero demasiado difícil hacerlo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que se va a ir a meter ya, porque estoy a punto de perder la mano si no me la tapo.